Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar visualizando nuevamente nuestro material. En esta oportunidad vamos con el siguiente video de algoritmo y estructura de datos, también a modo de repaso, ¿no? El siguiente tema que estuvimos trabajando en clase, o que estaremos trabajando según en qué instancia vean este video, es algo para recordar un poco cómo es el proceso de compilación de CodeBlocks, cómo es la correcta forma para estructurar un código fuente. Y por último, algo sobre los bloques y el manejo de la memoria. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible para introducir estos pequeños temas. En primera instancia, vamos a ver cómo funciona el compilador, nuestro CodeBlocks o cualquier otro que utilicemos, ¿sí? Para transformar ese main o nuestros archivos .h y .c en un programa que efectivamente se ejecuta. Para eso tenemos un proceso que cumplir, que es automáticamente realizado por el CodeBlocks o por el IDE que trabajemos. No, lo primero que se hace la precompilación, donde la precompilación es básicamente eliminar de nuestro código fuente cosas que no le sirven para nada al compilador, como por ejemplo los comentarios. Eso no nos interesa, así que el precompilador los elimina. Luego algún tipo de cambios de nombre, por ejemplo en las definiciones de constantes, ¿sí? O incluso con los enumeradores. Todo eso la precompilación lo elimina y lo transforma, por ejemplo, algo que nosotros llamamos pi. En todo nuestro código fuente se llama pi. Bueno, el precompilador lo que hace es lo transforma en 3.1415 o como lo hayamos definido. O sea, elimina esos cambios de nombre en las variables, ya sean las definiciones de constantes o globales. Esa es la precompilación. Básicamente purifica un poco el código fuente, pero sigue siendo el código fuente prácticamente como lo teníamos. Luego viene el proceso del compilado. El compilado lo que hace es transforma nuestro código .c o nuestro CPP en lo que es un código objeto. Código objeto es básicamente lo que estamos viendo acá en pantalla, es código máquina, ¿sí? Todos ceros y unos interpretables por la computadora que acaba de compilar dicho código fuente. Bueno, y hasta acá parecería ser que es el final del proceso, pero la realidad que, como estuvimos viendo en materias anteriores, como por ejemplo en programación de computadoras, muchas veces no hay un solo código objeto, o sea, no hay un solo .c que se transforma en un .o. Puede haber muchos, e incluso cada vez que uno incluye una librería, bueno, las librerías por lo general también son .c, por ende hay que transformarlas también en .o. Bueno, y son necesarias, todos estos .o son necesarios para que el programa funcione, por ende el proceso continúa. ¿Y cómo continúa? Bueno, continúa por esta última etapa, que es la linkerización en medio castellano, o el linker, ¿sí? O el link editor, también es otra forma, que básicamente lo que hace es unifica todos los códigos objetos para transformar un código .exe, es decir, un ejecutable que ya es independiente de nuestro código fuente y de nuestro ordenador. Vamos a verlo un poquito en acción, solamente para que vean que esto es cierto. Por ejemplo, vamos a abrir rápidamente un proyecto. De hecho, voy a crear un proyecto. Vamos a crearlo en este caso en C. Después por ahí lo hacemos lo mismo en C++. Vamos con el ejemplo de código. De compilar. ¿Sí? Ejemplo compilar es como se llama nuestro proyecto, lo dejamos igual que como está. Bueno, acá se genera nuestro archivo .c, pero lo interesante para ver esto es ver cómo fluctúa un poco nuestra carpeta del proyecto. Inicialmente lo único que tenemos es un archivo de compilación, ¿sí? Básicamente esto nos permite recuperar todos los archivos que se generen en nuestro espacio de trabajo, y el main que viene por defecto, que obviamente es un simple hello world. Bueno, por lo general, me han visto a mí que siempre aprieto este botón, ¿no? Que es el de compilar y ejecutar, pero si uno lo hace un poquito más detalladamente y solamente aprieta primero compilar, bueno, lo que se hace es, se precompila, es decir, se eliminan, por ejemplo, comentarios, en este caso no hay, se transforman las constantes en valores numéricos, que tampoco hay constantes acá porque es un ejemplo muy sencillo, pero lo importante es, miremos esto. Seguimos teniendo la configuración y el main, obviamente, pero aparece una carpetita objects. Bueno, object es de objeto. Entonces acá tenemos el main transformado en archivo .o, es decir, en un archivo de tipo objeto, de ceros y unos. Si lo quieren abrir, no van a poder abrirlo con un editor tradicional, van a ver que no van a ver nada fluido. Y después lo otro importante es que si tuviéramos otro archivo .c, se transformaría en otro objeto que estaría también en la misma carpeta. Ahora vemos si lo hacemos, pero lo importante es que también aparece un bin.
el bin también nos genera un nuevo archivo, y este archivo es del tipo .exe, o en este caso me dice aplicación, pero si uno viene a propiedades va a ver que es .exe, es decir, es el ejecutable de nuestro programa. O sea, este es el archivo que se ejecutó luego del link editor de nuestro IDE, en este caso del CodeBlocks. Así que así es el funcionamiento de todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, luego lo voy a mostrar un poco con C++, pero vamos a ver que es exactamente lo mismo. Pero antes de hacer eso, continúo un poquito con el resumen teórico de lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo la importancia de modularizar nuestro código fuente, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el trabajo no solo por demás, sino el trabajo prácticamente imposible, ¿no? Es imposible poder seguir mejorando un código fuente si uno lo trabaja de una forma totalmente estructurada, así que habíamos visto que era fundamental empezar a separar todo en .h y .c, como lo habíamos visto también en programación. Más allá de que se use o no TDA, separar siempre en módulos es fundamental. Bueno, para eso habíamos visto que es muy importante manejar todo también con punteros. Esto también quizás no lo habíamos trabajado mucho, pero es importante ver que los punteros, como ya habíamos dicho, eran simplemente la dirección de memoria donde se encuentran las variables o una función. A un puntero sería exactamente lo mismo, ¿no? La dirección de memoria donde se encuentra alojado el retorno de la función. Pero bueno, entonces acá estaría bueno quizás ver un poquito los segmentos de la memoria, que como acá vemos hay 4 grandes segmentos de la memoria, ¿sí? Después, lo primero que tenemos es el segmento del código propiamente dicho, es decir, la memoria que ocupa el código máquina una vez que ha sido totalmente compilado. Después la memoria de los datos, el data segment, que básicamente es lo que un poco su nombre indica, es donde se almacenan las variables globales y las definiciones de constantes, ¿sí? Después tenemos el stack segment, que es donde se encuentran toda la invocación a las variables locales, es decir, los llamados que realizan las funciones o los procedimientos a variables que se generan en ese lapso de vida de la función, es decir, en la localidad donde vive nuestra función o nuestro procedimiento. Y después el último segmento, que es el extra segment, que es básicamente donde se almacena justamente el manejo dinámico de la memoria, todo lo que habíamos con el malloc y con el free, o con el new y el delete de acá de C++. Esto es para la memoria que utilizan los punteros. Esto fue lo otro que estamos trabajando en esta segunda clase de la materia, ¿sí? Y por último, bueno, acá tenemos un gráfico bastante simpático de cómo es los punteros, ¿no? Los punteros básicamente no son el valor de la variable, sino que almacenan la posición donde se encuentra el dato de una variable, ¿sí? Eso era la definición de punteros. Habíamos visto que los punteros solamente pueden realizar estas operaciones y no pueden realizar ninguna de estas otras. En sí sí pueden, o sea, se pueden y quizás hasta no les tira error. El problema es que no tendría sentido multiplicar, dividir y sumar posiciones de memoria porque uno no tiene conocimiento de qué hay en cada posición de memoria. Acá teníamos la definición de los punteros. Ahora en el próximo video vamos a ver de tratar de refrescar algo, pero básicamente teníamos la definición con el asterisco, ¿sí? La referencia de una variable, la desreferenciación, ¿sí? Con el ampersand. El ampersand de una variable nos dice en qué posición de memoria se encuentra dicha variable, y el asterisco es para definir el puntero o en su defecto para conseguir el valor de dicho puntero. Acá lo tenemos, la desreferenciación por medio del asterisco nos da el valor que hay almacenado en ese determinado puntero P1, ¿sí? Bueno, eso es lo que estuvimos charlando, estaremos charlando en la clase número 2. Ahora en el próximo video les vuelvo a mostrar un poco el proceso de compilación en C++, y en particular trabajamos un poco esto que estuvimos planteando, de la importancia de la segmentación del código fuente en un tipo de problema bastante sencillo y ya muy trabajado, que es el problema del círculo, ¿sí? Así que en el próximo videito hacemos un poquito de hincapié en eso, en cómo trabajar con el círculo de una forma lo más correcta posible. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.